Ahora sí, lo prometido, ya estoy con el doctor Carlos Rivera. Él es el director de IDL y un especialista en materia de derechos humanos. Y hoy se inicia el control de acusación por los casos vinculados a las protestas de Lima, ¿no? Esto básicamente relacionado a lo que sucedió en el año 2023. La Fiscalía ha pedido entre 14 y 35 años de cárcel para el general Sanabria, para Ricardo Chang Campos, como les leí hace un rato. 5 años también han pedido para Omar Vivanco Gosin, quien era jefe de la unidad Historia de la Policía Montada, entre otros. Son 11 en realidad los que tendrán que pasar por este proceso, por este juicio oral que arranca el día de hoy. ¿Por qué policías nomás y no solo militares? ¿Y por qué tan poca gente? ¿Y por qué no hay políticos? ¿Y por qué no está Otárola, por ejemplo, que en ese entonces era el ministro de Defensa y al que luego de haber tantas muertes registradas en el gobierno de Dina Boluarte lo premian regalándole la presidencia del Consejo de Ministros? De todo eso y más hablo con Carlos Rivera. Gracias por estar acá, Carlos. Julián, un tremendo gusto, como siempre. A ver, es increíble que esta no sea la noticia más importante del día. Tendría que ser el titular. Mira, sí, porque en realidad da cuenta de que a pesar de toda la presión que hay en ese momento sobre este tipo de casos y sobre los fiscales, la Fiscalía ha logrado desarrollar un corto tiempo. Estamos hablando de acontecimientos que ocurrieron en enero del año 23, ¿no es cierto?, con la toma de Lima y los días subsiguientes, y ya la Fiscalía ha concluido una investigación. En realidad la concluyó a fines del año pasado y demoró el tiempo de la presentación de la acusación, y el día de hoy es el inicio del control de acusación, la etapa intermedia del juicio. Ok, pero tomando en cuenta que en ese entonces la presidenta interina, pero presidente de la República, era Dina Boluarte, sí, y cualquier jefe de Estado es además jefe máximo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sí. ¿Por qué ella no está incluida en este proceso? Porque el Congreso la limpió en 3 oportunidades. La más reciente me parece que ocurrió hace solo 2 semanas atrás. Claro, le ha archivado las denuncias constitucionales, pero ella podría más adelante ser incluida. Mira, el archivamiento en el Congreso significa a un archivamiento de la investigación. Además, con la parte negativa que el archivamiento del Congreso no tiene ninguna posibilidad de ser impugnado o apelado. Es una decisión inimpugnable. Y por lo tanto, los que tú mencionabas, Dina Boluarte, Otárola, los ministros del Interior, los ministros de Defensa, que tienen una relación directa con este tipo de acontecimientos y que fueron denunciados constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación, por las graves responsabilidades, no solo políticas, sino penales en los crímenes, han sido archivados por el Congreso de la República. O sea, ¿nunca van a pagar por esto? Mira, la única posibilidad, que es un poco lo que estamos gestionando, es presentar el caso al sistema interamericano, Corte, la Comisión y la Corte, así es, y que se tome una decisión que obligue al Estado peruano a reabrir esas carpetas de investigación. Siempre y cuando Keiko Fujimori no decida en su calidad de presidenta romper vínculo con la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pasarse por encima del Pacto de San José. Ese es un escenario perfectamente posible, pero teniendo en consideración lo ocurrido con Venezuela, aunque tú te retires del sistema interamericano, todo lo que ha ocurrido antes a esa fecha está perfectamente posible. Va a estar bajo la lupa, digamos, de supervisión, de juzgamiento, de decisiones. Por lo tanto, puede que ocurra esa decisión. Sería malísimo. Sí, por supuesto. Pero continúa abierta la competencia del sistema interamericano. Pero ese es el único camino que puede ocurrir en este momento. Claro, pero aquí uno dice, ¿no? Son 11 las personas que forman parte de este juicio oral que se inicia. Entonces, ¿qué va a pasar con la ley que acaba de ser aprobada? Porque mira, esto como que me parece que sí juega en paralelo, pese a que la ley no es retroactiva. Sí, pero mira, yo he escrito una opinión sobre el tema y tengo la convicción, y no solamente la opinión, sino la convicción de que esa norma que le está entregando competencias adicionales a la justicia militar, ¿no es cierto? Militar, juzga militar, policía, juzga policía. Jugando en pared, como tú bien mencionas, con situaciones de esa naturaleza. Es que a eso me refiero. Entonces no entiendo si esto de aquí va a ser visto finalmente por la justicia ordinaria o por los fueros castrenses. Hasta ahora no tenemos conocimiento de que se hayan iniciado investigaciones en el fuero castrense por este tipo de situaciones. Pero hay un elemento sobre ese último comentario que tú hiciste, si la norma sería retroactiva. Es que la norma que ha aprobado no es una norma penal, es una norma de carácter procesal. Y por lo tanto se aplica a todos los casos de manera automática al día siguiente. A eso iba, casualmente. Al día siguiente que se publica la norma. Por eso tenía la duda. La ley no es retroactiva, pero efectivamente esta es en realidad una norma procesal. Es una norma como procesal. Usted lo dice. Por lo tanto, no se trata de decir, no, cuando la hemos aprobado,
esto Sí. ya estaba en curso, por lo tanto no Exactamente. sirve. Sí, Sí. sirve porque se aplica en cualquier Sí, momento. de aprobarse y he consultado Ya. con algunos congresistas. La próxima semana va a entrar a segunda votación. Ya se aprobó, No tengo Carlos. ninguna convicción de que haya algún elemento que para que eso no ocurra. Aunque el día de hoy, nada menos que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha exhortado al Congreso de la República a no aprobar la ley. Ya, ok, Lo pero cual ¿por es un qué? dato de verdad importante, pero a la vez de preocupación de la autoridad más elevada a nivel de Naciones Unidas sobre una norma de esa naturaleza. Sí, pero si lograron aprobar la ley de amnistía, que es una Sí. locura, ¿por qué no creer que un asunto que es absolutamente procesal Sí. va a tener el visto bueno del número de congresistas que se requiere para que esto sea realidad? Sí, sí, tomando sí. en cuenta que tengo la sensación, dígame por favor si me equivoco o no, de que esto no es casualidad, porque además en la política las casualidades no existen. Casi no existe, ¿no? Esto que ha surgido en paralelo a la noticia de que se inicia el juicio oral contra estos 11 integrantes de las Fuerzas Armadas es casualmente para proteger a estos Sí. y a los demás, porque también tienen que ser Totalmente. incluidos policías Sí. por las otras muertes, Sí. las de Ayacucho, Puno, Arequipa. Exactamente. Exactamente. Entonces, este es uno esto es de un juego de varios pared. casos. Este es uno de lo que... Este es uno de varios Así es. casos, ¿no? Pero además, Juliana, hay que tomar en cuenta que esta es la quinta iniciativa que toma el Congreso de la República para excluir de responsabilidades penales a quienes han violado derechos humanos. Tenemos la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad Así de es. agosto del 24, la ley de amnistía de agosto del 25, ¿no es cierto? Rospigliosi mismo ha presentado otro proyecto de ley a inicios de este año para casi dar una amnistía a policías que hagan contención en manifestaciones o protestas sociales. Se está redefiniendo el delito de lesa humanidad y luego esta quinta iniciativa. Por lo tanto, hay un paquete legislativo que está cambiando como que un modelo de legalidad para excluir de responsabilidad a quienes han cometido violaciones a los Claro, derechos y de humanos. esta manera te compras a, digamos, el sector malo, a quienes mataron, a los malos militares y malos policías para que estén del lado, ¿no?, Sí, de Keiko sí, Fujimori claro, ante claro, cualquier claro. Ese es el objetivo, ¿no? arremetida, ¿no?, al Estado de Derecho, donde necesitas lo que Castillo no tuvo, tener a las Fuerzas Armadas y la policía de tu lado. Sin duda alguna. Creo que parte de la agenda Seguro, del todo esto está fujimorismo, estructurado. liderado por Fernando Rospigliosi, es aproximarse a las Fuerzas Armadas, de alguna manera comprarse políticamente a las Fuerzas Armadas, Claro. bajo el argumento de que ellos son los que defienden a los que en su momento defendieron a la nación contra el terrorismo. Y creo que eso se ha materializado en estos proyectos. De los 5, 3 están aprobados y esta norma está es de inminente promulgación, ¿no? Claro, pero estamos hablando en total, durante la gestión de Dina Boluarte, de 61 muertos por Sí. represión policial, Exacto. ¿ok? En cuanto a las manifestaciones, protestas, 49 asesinados Sí. y 937 heridos Sí. entre 2022 y los primeros meses de Del 2023. 23, sí. Acababa de iniciar su gestión Dina Boluarte. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos que murieron? Estamos ahorita hablando de lo que sucedió en Lima con la toma de la capital, pero está el caso de Chota, Trujillo, Puno, Ayacucho, Andahuaylas. En Apurímac hubo una víctima de 15 años, Sí. Beckham Quispe. Sí, sí, sí. Beckham Quispe, perdón, tenía 18 y recibe un balazo en la cabeza. Sí, ese es Beckham Romario se llama. Es uno de los primeros asesinados. Eso ocurre el 8 de diciembre del año 2022. Así es, Es así es. el primer lugar donde se produce Al día la siguiente que protesta. empieza todo, que es el 7 de diciembre del 2022. Exactamente. El estado del conjunto de investigaciones por los asesinatos es un estado, yo diría, positivo porque casi todas las investigaciones ya han terminado. El caso de los asesinatos, el primero que está entrando ya a etapa de control de acusación es este de Lima, que se refiere al asesinato de Santisteban Yaxavilca Así y a es. las lesiones gravísimas que se producen sobre otras 2 personas. Santisteban Yaxavilca, recuerda, es asesinado con un disparo de una bomba lacrimógena a 5 metros de distancia. Pero acá tenemos los casos de John Lapa y de Rolando Marcas, Así es. que también fueron heridos la misma noche, igualmente con bombas lacrimógenas, y que quedaron con gravísimas lesiones por traumatismo encefalocraneano. Es decir, no pudo ser uno, pudieron ser 3 asesinados. Y luego los casos de Ayacucho, que ahí están involucrados elementos de las Fuerzas Armadas del Ejército, y los casos de Juliaca, de Macusani, de Cusco, Puno, 18 muertos en enero de 2023. que fue el caso más brutal. Brutal, ¿No es cierto? brutal. El caso más ¿Y brutal. esos casos cómo están? Están terminados.
y la Fiscalía falta que presente acusaciones. Por eso decía, destacaba este caso porque es el primero en el que el Ministerio Público ya ha presentado acusación y ya estamos entrando a una etapa de control de acusación. Ok, me está diciendo que por lo menos el juzgado de investigación preparatoria, ¿no? Sí. Y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, sobre todo la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, está actuando en paralelo a los intereses que pueda tener el fiscal de la Nación, que ya No, sabemos para dónde va. No, definitivamente no. De hecho, han tenido problemas con la Fiscalía de la Nación. Por eso, a eso me refiero. ¿No? Primer problema, recorte de presupuesto, ¿no es cierto? Segundo problema, no tener ningún respaldo de la Fiscalía de la Nación para la labor que están haciendo. O sea, sí hay una división en la Fiscalía Sin entre duda. aquellos que quieren encontrar justicia Sí. y el que quiere proteger y anular todo, que es el fiscal Sí. que juega en pared con el Congreso Sin y las ninguna fuerzas duda, políticas. Sin Ok. ninguna duda. A pesar de los grandes problemas que ha tenido ese equipo de fiscales especializados en temas de derechos humanos. Ajá. A pesar de eso, han desarrollado una labor, yo diría, muy positiva, en corto tiempo. ¿No es cierto? Porque mira, estos son Sí, pues hechos no han de pasado hace ni 3 años. 3 años, Sí. ya tenemos una acusación. Y teniendo en consideración la contundencia de la acusación en términos del relato de los hechos, la evidencia que se ha logrado recolectar, la determinación precisa de responsabilidades de los jefes policiales, entre los cuales aquí está Víctor Sanabria, que luego fue comandante general de la policía, pero en ese momento era el jefe de la 7ª región, ¿no es cierto? Claro. Todo eso está perfectamente determinado y por lo tanto es altamente probable que el juzgado de investigación preparatoria apruebe la acusación y envíe a juicio ese caso. Claro, pero hay que ver entonces a qué, digamos, nos exponemos cuando este caso ya tenga que recibir el veredicto de una sala. Sí, mira, yo creo que ahí comienzan los problemas porque de aprobarse esa acusación probablemente dure, eso ocurre de acá en unos 2 o 3 meses. Ah, ¿tan rápido es el periodo de No, control de acusación? esta es la etapa de control de acusación, la Así etapa es. de la aprobación o no de la acusación del De Ministerio acuerdo, Público. sí. Y el juez o la jueza en este caso tiene que emitir una resolución que se llama auto de enjuiciamiento y envía el juicio a un tribunal de juzgamiento. Esos juicios ya se van a realizar durante el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que se van a producir sin duda alguna nuevas tensiones entre el poder político que niega que aquí hay Y la violaciones. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Mira lo que dice Rospigliosi, que los jueces son politizados, prevaricadores, que son parte de una suerte de componente de persecución a las Fuerzas Armadas. Esos jueces que juzguen un caso de esa naturaleza ya lo harán en la época del gobierno de Keiko Fujimori. Por Ya. lo tanto, ahí me parece que entramos en una situación mucho más delicada, mucho más compleja, en el que es evidente que los jueces que están llamados a hacer este tipo de procesos judiciales van a estar en una suerte de callejón oscuro de la presión mediática, de los ataques desde los políticos y la operación que puede desarrollar la Junta Nacional de Justicia, que se ha vuelto en una suerte de cogoteros de los políticos, ¿no es cierto?, para someter, castigar, destituir o no ratificar a aquellos que estén como que en desacuerdo con el poder, ¿no? ¿Y ahí no podría entrar a tallar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mira, la Comisión Interamericana está ya informada de este tipo de situaciones. Hay que recordar, la Comisión Interamericana del 23 emitió un informe de verdad muy importante, determinó responsabilidades del Estado, generó compromisos del Estado y parte de los procesos de supervisión de la Comisión Interamericana tienen que ver con este tipo de investigaciones, porque la Comisión Interamericana le está pidiendo cuentas al Estado, oye, ¿cómo vas avanzando las investigaciones por los casos de las protestas? Por eso este primer caso dentro de la cantidad de crímenes que se cometieron durante el gobierno de Dina Boluarte es fundamental, porque Sí. va a marcar un precedente Sin duda para los alguna. que vengan después. Sí. Porque si a este proceso se lo bajan Sí, y claro. no hay castigo para Sanabria y compañía, para proteger a este grupo de militares con el poder además que tienen de acuerdo a el rango que ocupan en la institución, ¿qué se va a poder esperar cuando llegue el caso del aeropuerto en Ayacucho? 10 asesinados, Puno 18 muertos, Arequipa, están los 6 soldados también que fallecieron ahogados en el río de Collao en Puno. ¿Qué va a esperar? Sí, mira, ¿Qué yo creo que podemos esperar? hay que saludar que la Fiscalía haya cumplido en un plazo corto su investigación, que haya presentado acusación, que hoy día esté comenzando el control de acusación. Eso me parece que hay que saludarlo porque eso da cuenta de que a pesar de las tensiones y la presión que viven los jueces y fiscales, están cumpliendo su trabajo. De acuerdo. Ese me parece que es un dato importante. Lo que vaya a ocurrir más adelante va a depender de estas primeras decisiones, que debieran marcar una ruta de acceso a la justicia a las víctimas, de preponderancia de la actuación del sistema de justicia a pesar del conjunto de presiones políticas. Ese dato va a ser de verdad muy importante
Y yo diría que hay un pronóstico reservado ahí, porque me parece que sobre esto no solamente vamos a tener las leyes, es decir, estas leyes se están haciendo para facilitar algún tipo de mecanismo legal a quienes están involucrados en estos Claro, casos el tema y es competir con el Poder Judicial. de acuerdo, está este primer caso y están los otros que son todavía, no es que una vida valga más que otra, jamás me atrevería a decir algo así porque no lo pienso Sí. siquiera, pero digamos, hay casos que son mucho más difíciles de investigar o por lo menos de formalizar una acusación, Sí. porque son más los fallecidos, porque fue mucho más violento Sí. el ataque, pero hay registro visual, las cámaras. exactamente. Están los certificados de necropsia. Yo en esa época, y te entrevisté, Carlos, estaba en el Sí. 9 y leíamos los certificados, los Exactamente, documentos, las historias exactamente. clínicas, y todos fueron asesinados por la espalda. El médico, que no tenía absolutamente San Millán. nada que ver, exactamente. ¿Dónde están los deudos? ¿Qué tan cerca están, por ejemplo, de entidades supranacionales que nos tienen que defender, porque hay convenios en materia de defensa Mira, de derechos humanos? los familiares han tenido un nivel de organización, yo diría, muy importante. Hay una asociación de familiares de las víctimas, en el caso de Ayacucho, en el caso de Puno, que son los que han estado motorizando más este proceso, y son los que han estado más alertas a este tipo de circunstancias. Y el aporte que ellos han tenido en el curso de la investigación, de verdad, es súper importante. Como tú mencionas, no son casos como los ocurridos en el pasado, en el conflicto armado, en el que te enterabas de un crimen semanas o meses después, ¿no es cierto? Acá hay algunos casos que están inclusive registrados en imágenes de video casi en tiempo real. Son casos en los que la Fiscalía comenzó a investigar casi al día siguiente de haberse producido. Son casos en el que hay acumulación de evidencia científica como necropsias. En realidad, son, yo diría, buenas investigaciones las que ha hecho el Ministerio Público. Seguro que sí, ¿no es porque cierto? además son buenas investigaciones. hubo un equipo especial de fiscales para investigar Sí. las manifestaciones, 324 personas investigadas, o sea, por Hubo un parte de trabajo un muy sector de la importante. Fiscalía se Sí. ha hecho un buen trabajo. Hubo un trabajo muy importante. Efectivamente, cuando Sí. hablamos del Ministerio Público y de cómo, de una u otra manera, el Congreso de la República ha capturado básicamente las cabezas, ¿no? Porque Sí. tiene a su gente ahí que lo opera. Hay todavía fiscales que, Sí, digamos, sin duda, la sin están duda. luchando y desde su fuero, mucho más pequeño, obviamente, que el de la Fiscalía de la Nación, Sí. están tratando de que se haga justicia, de que las personas que han Exactamente, cometido exactamente. delito paguen por Ese ello. dato, Juliana, es de verdad de la máxima importancia en este tipo de situaciones, o en temas de corrupción, o en temas de lavado, en fin, ahí la cosa tiene una relevancia capaz más política, ¿no es Tiene cierto? otro color, digamos, De otro ¿no? color, pero en este tema, yo creo que la dinámica del Congreso intenta responder a esto, porque claro, no han sido capaces de controlar las instancias del Ministerio Público en esta dirección, Ajá. ¿no es cierto?, en este ámbito, y por eso optan por sacar leyes en gran cantidad, ¿no es cierto?, con la finalidad de favorecer la acción de la defensa de los perpetradores. Ok, Esa es la dinámica en De este acuerdo, momento. y cuando hablamos de esa defensa, además miserable, obscena, por parte del Parlamento, por ejemplo, hacia los actores políticos que deberían de responder, están en el banquillo de los acusados, Dina Boluarte o Tarola, por Dios, los exministros del Interior, y denuncias constitucionales referidas a este tema que han limpiado a Dina Boluarte, la pregunta es, ok, si del Congreso no se puede esperar nada y por lo tanto la justicia no puede actuar porque el Parlamento, según ley, tiene la capacidad, la facultad de limpiarla, Sí. ¿qué pasó con la denuncia contra Dina ante la Corte Penal Internacional? La Federación Internacional por los Derechos Humanos pidió que se le abra proceso por crímenes de lesa humanidad. Mira, hasta donde entiendo, se inició indagaciones preliminares, Ok. ¿no es cierto? Se inició han demorado, ¿ah? Sí, 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 sí. ¿Y por qué? Pero también es cierto la dinámica de la Corte, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, da cuenta de que ellos suelen como que esperar decisiones en el fuero interno. Ujú. Las decisiones del fuero interno se han producido, la última, en el caso del Congreso de la República, en los casos de Dina Boluarte, me parece que hace 2 o 3 semanas se emitió la última resolución de archivamiento de la denuncia constitucional por el caso de las protestas, porque hubieron 3 denuncias constitucionales. Así es, 3 Ya, denuncias. La tercera se archivó hace solo 3 semanas. Pero mira, yo veo más factible que sea el sistema interamericano, porque me parece que es un sistema que está mucho más próximo, más cercano y me parece que también mucho más comprometido con la situación peruana, porque quien recibe estas denuncias en el sistema interamericano es la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana el 23 ya se pronunció y ya estableció ciertos estándares, ciertos compromisos y obligaciones con el Estado peruano. Y seguramente ese es el camino que va a tomar este caso. Y mientras tanto, la señora
expresidenta, se fue, nunca pidió perdón. Ok, no se le puede procesar, pero ¿se le podría dictar un impedimento a salir del país? No, porque no está procesada, ¿no? No está procesada, ¿no? O sea, no ha pasado nada. En estos casos, el camino va a ser bastante largo, ¿no es cierto? Sí. Que es caso en el sistema interamericano, decisión del sistema interamericano y luego la generación de una obligación del Estado peruano de reabrir las investigaciones. ¿Eso es posible? Yo digo que sí, pero van a pasar años para que eso ocurra, ¿no? De acuerdo, y hay que tener esperanza y paciencia. Sí. En el caso de quienes defienden derechos humanos y están con los deudos de las víctimas, como además usted ya tiene experiencia en ello, ¿no? Acompañando a los familiares de los asesinados en la Cantuta y Barrios Altos. Eso va a ser fundamental. El acompañamiento y el empuje que para los que familiares no tiren la dan. toalla. Sí, claro. ¿No? Porque es normal y entendible. Va a ser un dato... Totalmente. Sí, va a ser un dato muy importante. Y que estas voces se escuchen. En algún momento seguramente lo comentaremos, que eso ha ocurrido. Pero vamos a tener que esperar mucho tiempo. Mientras tanto, ¿cuándo arranca? ¿Qué hora? Ya se está realizando. Ya se está realizando. Sí, ok, perfecto. Por la mañana. Repetimos, la Fiscalía solicita 35 años de cárcel para jefes policiales. Hay otros de menor rango, como el mayor Omar Vivanco, el comandante de la policía Roberto Jesús Caballero Balcázar, ¿no? Porque por quienes se les pide 5 años y a la gran mayoría 35 y a 2 que eran también miembros de estas escuadras policiales, 14 años. Que se haga justicia, que finalmente lo que tiene que prevalecer en un país que está... Es lo que corresponde. Que está donde está y a punto de perder lo poco que nos queda, ¿no? De legitimidad, de democracia y hasta de dignidad, te atrevería a decir. Sí, sin duda, Carlos. Estamos en esa. Gracias por haber venido. Un placer, Juliana, como siempre, tenerte en el programa.